Muy buenas tardes a todos. Vamos a tomar un momentito para presentaciones. Voy a dar a cada uno la oportunidad de presentarse, contándonos un poco sobre usted, su nombre, de dónde es, si ha tomado otros cursos antes o si es su primera vez. Y ya que somos un grupo pequeño, podemos aprovechar el tiempo para hacerlo. Entonces, en este momento, nuestra compañera Valentina no puede hablar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a dar la palabra a Yesenia de los Rosales. Adelante, Yesenia, si desea saludarnos. Repítame la pregunta un momento, pastor, disculpe. No hay ningún problema. Nada más su nombre, de dónde es y un poquito sobre usted. Bueno, mi nombre es Yesenia de la Hoz. Vivo en Colombia, exactamente Barranquilla Atlántico. Me congrego en una MI, Movimiento Internacional. Ahí estoy liderando como maestra de niños, intercedora, y también trabajo en la obra misionera. Entonces, aquí una amiga más en Cristo Jesús, una hermana, para todos los que en cualquier momento deseen comunicarse conmigo a la orden. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente. Qué gran gusto conocerla. Y ahora vamos a dar la palabra a Libania Ultengo. Adelante, hermana. Perdón, su micrófono. No la escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Limbania Ultengo, soy obrera del Señor, trabajo aquí liderando en Palmira Valle, Colombia. Muchas gracias. A usted. Y muy dispuesta a aprender. Sí, gracias por estar aquí. Sí, todos nosotros, Dios permite, vamos a estar aprendiendo juntos. Y vamos con nuestro compañero, el señor Salvador. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Salvador Contreras. Tengo 13 años ya casado. Tenemos 6 hijos, perdón. Vivimos en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Somos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y solo para agregar, conocí Academia Cristo viendo un video suyo. Y así fue como conocí Academia Cristo y empecé a estudiar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí, un gusto tenerlo en el programa. Mucho gusto, Salvador. Y 6 hijos, qué bendición. Tengo 3. Sí. Estamos esperando un cuarto bebé en un mes, más o menos, 3 semanas, pero no podría imaginar 6. Qué bendición, excelente. Sí. Y Jacqueline, no sé si usted está en un lugar para saludarnos, si tiene la habilidad de prender el micrófono. Si no, no hay ningún problema. Vamos a esperar un momentito. No hay ningún problema. A veces tenemos compañeros que están todavía en el trabajo, escuchando. No hay ningún problema. ¿Y quién nos falta? ¿Alguien más? Tenemos... están por entrar Blanca y Claudia. Blanca y Claudia. Claudia, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Y si desea, puede presentarse y saludarnos. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Cómo está usted? Ok. Y, ahora la escuchamos, Claudia. Tal vez no hay problema. Y Blanca también está por ingresar. Entonces, que todos sean muy bienvenidos. Para mí, pues, es una bendición estar aquí con ustedes para estudiar juntos la palabra de Dios y pensar en el principio, las primeras cosas de que sabemos en la palabra de Dios, la creación del mundo, la creación de la tierra, la creación del hombre y la mujer, los principios de la familia y el matrimonio. Vamos a estudiar también la vida de algunos de los primeros creyentes en el Señor al examinar
las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar con una oración. Después voy a hablar un poquito sobre Academia Cristo. Y ya tenemos un error en la presentación, en las diapositivas. Hoy estamos estudiando los primeros 25 versículos, la creación del mundo, la lección 1. Vamos a orar y después hablar sobre Academia Cristo y luego entrar en materia para hoy día. Entonces, oremos. Vamos a usar esta oración que tenemos aquí en la pantalla. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a revisar algunas de las normas que tenemos para las clases en vivo, simplemente para que podamos tener una clase sin muchas interrupciones. Son las normas para todas nuestras clases en vivo. Simplemente pedimos que todos lleguen preparados haciendo la tarea. Para cada clase voy a compartir un video pequeño para ver antes de la clase en vivo que toca el tema del día. También voy a compartir una parte de la Biblia para leer y también una pregunta para considerar. Y no es necesario entregarme la respuesta a la pregunta, simplemente que todos traigan algunos pensamientos a la clase, y en la primera parte de cada clase vamos a practicar la pregunta del día. Entonces pedimos que todos lleguen preparados, también que todos sean puntuales. Muchas gracias a todos ustedes por ingresar a la clase a tiempo hoy día. También pedimos respeto para los profesores y también para los compañeros. Es posible que algunos de nosotros no vamos a estar totalmente de acuerdo en algún punto. Está muy bien, por eso estamos, para conversar, para estudiar, para escudriñar, y mientras lo hacemos pedimos simplemente respeto para el prójimo, para el compañero. Y también voy a pedir su ayuda en el grupo de WhatsApp. A veces algunos de nosotros estamos manejando un celular sin mucho espacio, entonces queremos mantener los comentarios en el grupo de WhatsApp a comentarios que exclusivamente tienen que ver con el contenido del curso. Entonces, alguna pregunta, no hay ningún problema plantar la pregunta ahí en el grupo, pero favor de no compartir memes o videos, otras cosas. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Academia Cristo. Pero antes de seguir hablando y hablando, yo quiero parar y preguntarle si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora en cuanto a Academia Cristo. Creo que la mayoría de ustedes descargaron la aplicación y tomaron los cursos autodidácticos y ahora ya estamos en nuestra clase en vivo. ¿Alguna pregunta sobre Academia Cristo? Profesor, muchas gracias. Sí, pues era precisamente esta la pregunta que yo tenía. ¿Cuántos cursos en total ofrecía Academia Cristo? Pero ya que estoy viendo la respuesta, muchas gracias. Perfecto. Sí, nosotros tenemos 3 niveles, y el primer nivel es el nivel de la aplicación, en que hay 4 cursos. Ustedes están participando ahora en el programa de discipulado y hay 13 cursos en total en discipulado, y ustedes pueden tomar estos cursos en cualquier orden. No es que tiene que tomar este curso y después el segundo. Siempre va a haber nuevas opciones en el grupo de WhatsApp y ustedes pueden elegir entre los horarios que funcionan mejor. Pero el último curso en discipulado guardamos para último. Entonces, pueden tomar los primeros 12 cursos en cualquier orden
y el último curso es como un curso como capstone, como el último curso en que van a hacer un proyecto final para poder avanzar a Discipulado 2. En Discipulado 2 hay 8 cursos. Las clases son a veces un poco más pequeñas. Cada estudiante tiene su propio consejero y el contenido es un poco diferente. En Discipulado, este programa en que estamos, nos enfocamos mucho en estudiar la palabra de Dios. En el segundo nivel, en Discipulado 2, nos enfocamos mucho en cómo podemos compartir la palabra de Dios con otras personas. Pues, en el segundo nivel todavía van a seguir estudiando la Biblia y en este nivel, en Discipulado, todavía vamos a hablar sobre cómo compartir nuestra fe también. Pero aquí tenemos la diferencia. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, quería preguntarle, ¿cuánto dura más o menos cada curso? Sí, buena pregunta. Típicamente entre 8 y 10 lecciones. Entonces, 8 a 10 clases en vivo. Para este curso es 8 lecciones. Entonces, 4 semanas. Vamos a estar juntos 4 semanas. Y creo que como ya saben, este curso tiene un turno tarde y un turno noche y es el mismo. Entonces, pueden elegir, me toca una cita médica hoy en la tarde, entonces mejor unirme en la noche. Me toca un compromiso en la noche, mejor unirme en la tarde. Entonces, hoy y esta noche el contenido es igual y la segunda lección vamos a tener el jueves, entonces va a haber turno mañana, turno noche el jueves para la lección 2. Muy bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Y en el Discipulado 2 hay 4 categorías de cursos. Hay 6 cursos que tienen que ver con la Biblia. 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. Hay 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús. Estos cursos son más como cursos doctrinales. Van a estudiar las enseñanzas de Jesús, como la oración, el bautismo, la Santa Cena, la conversión, algunos temas doctrinales claves. En identificación espiritual y legalismo, estos 2 cursos van a estudiar las diferencias entre las iglesias. Es una bendición, es hermoso que hay iglesias por todas partes del mundo, que hay creyentes hermanos en la fe alrededor del mundo. Pero a la vez hay algunas diferencias y algunas de esas diferencias sí son muy importantes. Entonces, en estos cursos vamos a abordar por qué hay tantas iglesias y cuáles son las diferencias. Y hay 2 cursos que tienen que ver con el evangelismo, la palabra crece. Uno es la palabra crece discípulo, en que van a estudiar 5 hábitos de un discípulo, y el otro es este curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos, y es el último curso de este nivel de discipulado en que van a hacer un proyecto final especial para avanzar a Discipulado 2. ¿Alguna otra pregunta sobre la malla curricular, sobre Academia Cristo? Muy bien, agradezco mucho su participación. Agradezco, pues doy gracias a Dios que tengo unos nuevos compañeros en la fe que quieren tomar un poco de tiempo para estudiar la Biblia. Entonces, dicho todo esto, iniciemos con la pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp, la pregunta de apertura. Y la pregunta es 6 días. Porque escuchamos sobre 6 días de creación en la Biblia. 6 días quiere decir millones y millones de años, o 6 días significa 6 días normales de 24 horas. Y aquí hay diferencias, hay respuestas diferencias entre el cristianismo hoy en día. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Y veo que Blanca
tiene la mano levantada. Adelante, Blanca. Buenas, pastor. 6 días normales. Ok, ¿y por qué? Si puede ampliarnos un poquito su respuesta, una muy buena respuesta. ¿Cómo Porque sabemos? ahí en la lección primero, ahí en una partecita decían, pastor, en la explicación que da el otro pastor de la clase en vivo de la lección 1. Ah, sí, en ese video que vieron ustedes, sí. Muy bien, con el pastor Jorge Briones, ¿cierto? Sí, señor. Sí, muy bien. ¿Alguien más desea aportar con respecto a esta pregunta? Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Son 6 días normales y yo sé que a veces es imposible usar la lógica humana para respuestas de la Biblia, pero en esta ocasión me atrevo a usar la lógica humana porque en Génesis nos habla que Dios hizo la luz y la llamó día y la oscuridad la llamó noche. Y usando mi lógica humana, me habla de un día de 24 horas. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Sí, Dios nos ha bendecido con una razón humana, con la habilidad de utilizar lógica, la razón humana. Pero no queremos tratar de usar la razón humana para explicar algo que simplemente tenemos que crear por la fe. Pero sí podemos usar la razón humana para deducir ciertas cosas como, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo que había el sol y había la oscuridad, que cayó tarde y llegó la mañana, y esta es una pista clave que los 6 días son 6 días normales, usando la razón humana de una manera ministerial, de una manera muy adecuada. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Y algunos dicen que Dios hizo todo en 6 días, pero afirman que cada uno de los 6 días debe de haber durado algunos millones de años. Otros dicen que todo lo que Dios hizo en 6 días, Él hizo en 6 días de 24 horas. Y según yo, algunos de los problemas o la raíz de esta mentalidad, de esta idea de que 6 días representa 6 periodos de millones y de millones de años, es un deseo de tratar de armonizar el relato bíblico con la teoría de la evolución. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, yo creo en lo que dice la Biblia, 6 días de 24 horas. Hay otras personas que dicen, no, la Biblia es falsa, no es verdadera. Yo creo en la teoría de la evolución, que fue un accidente y a través de millones y de millones de años, todo fue creado poco a poco. Pero hay aún más personas en el mundo que quieren armonizar los dos. Y aquí tenemos este problema, esta idea de 6 días puede ser 6 periodos de millones y de millones de años. Pero como Salvador y como Blanca nos dijo, hay algunas pistas que nos ayudan a confirmar que los 6 días son 6 días normales. De Génesis capítulo 1, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero o segundo, tercero y cuarto. Y a veces podemos utilizar otras partes de la Biblia para defender algún punto. Y aquí podemos usar Éxodo 20:11. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Otra forma en que podamos usar la razón humana de una manera ministerial
ayudándonos a entender las verdades de la Biblia es pensar en la semana. Por años y años y años en el Antiguo Testamento, los israelitas siguieron un horario de una semana, reposando en el séptimo día. Entonces, una semana típica con 6 días de 24 horas y con un día de descanso, un día de reposo en el séptimo día. Y esto también afirma este concepto, esta verdad, que Dios creó el mundo en 6 días normales. ¿Cuáles son sus otros comentarios o sus otras preguntas al respecto? Y vamos a estudiar juntos el relato verdadero de la creación y vamos a volver a hablar un poco sobre la teoría de la evolución en la última parte de nuestra clase. Y veo que también ahora tenemos unos compañeros más, el señor Gabriel David, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. El gusto es nuestro. Muy buenas tardes. Y también tenemos Cecilia, muy buenas, ¿cómo está? Y también Fabián y Sofía, muy buenas. Voy a pedirles a todos que Buenas pongan... tardes, pastor. muy buenas tardes, Fabián. Muchas gracias. Voy a pedirles a todos que pongan en mudo, por favor, sus micrófonos, simplemente para evitar un poco de sonido en el fondo. Muy bien, vamos ahora a estudiar juntos Génesis capítulo 1, los primeros 25 versículos, y vamos a usar un método que manejamos mucho en Academia Cristo. Este método lo llamamos el método de las 4C, el método de las 4C. No es el único método para estudiar la Biblia. No es un método inspirado por Dios, fue un método desarrollado por seres humanos, pero es muy útil porque nos ayuda a fijarnos en la palabra, revisar los detalles y también aplicar los detalles de la historia a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, hay 4 partes para este método y pues cada uno comienza con la letra C. Captar, contar, considerar y consolidar. En captar, tratamos de captar la atención. Mencioné en la primera parte de nuestra clase que en Academia Cristo hay el nivel de discipulado 1 y el nivel de discipulado 2. Y en discipulado 2 estamos enfocándonos mucho en cómo podemos llevar la palabra de Dios a otras personas, y en discipulado 1 estamos enfocándonos mucho en formar una base, una fundación de estudio, pero todavía queremos en este nivel de discipulado capacitarlos a compartir su fe y la Biblia con otras personas. Y este método es un método que ustedes pueden utilizar: captar, contar, considerar y consolidar. La idea es tomar una parte de la Biblia, una parábola, un capítulo, el relato de la creación, algún milagro que hizo Jesús, y hacer algo para captar la atención. No vamos a hacer esto ahora, pero la idea es que si usted tiene sus amigos, sus familiares allá en la sala de estar y usted va a dirigir un estudio bíblico, va a hacer algo para captar la atención de las personas. Después, usted va a contar la historia. Entonces, vamos a imaginar que usted quiere usar el método de las 4C con su grupito. Puede tratar de captar la atención plantando esta pregunta. 6 días, millones y millones de años, 6 días normales. Y ahí pueden iniciar una plática y captar la atención de las personas, y después pasar a este paso de contar la historia y tener la Biblia y simplemente leer desde la Biblia la historia. O usted también puede contar la historia bíblica usando sus propias palabras. Y este es el segundo paso: contar la historia. Después,
hay el paso de considerar. Y considerar tiene 7 preguntas para ayudarnos a entender bien los detalles de la historia. Y el último paso es consolidar, en que usamos 5 preguntas para aplicar la parte de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Con quién debería yo compartir esta historia? Entonces, esta última parte, la última C, consolidar, tiene que ver con la aplicación. Entonces, vamos a probarlo juntos nosotros usando Génesis capítulo 1, versículo 1 a versículo 25. Todos ustedes ya leyeron esta parte de la Biblia como tarea. Entonces vamos a seguir adelante a la parte de considerar. Y aquí tienen ustedes las preguntas. Y siempre vamos a usar las mismas preguntas bajo este paso de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? A veces hay unos problemas, entonces, ¿cuáles son los problemas? A veces no hay un problema, depende de la parte de la escritura. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y por último, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Entonces, estas son las 7 preguntas para considerar. Entonces, yo voy a dejar de hablar, pues voy a hacer las preguntas, pero voy a darles la palabra para contestar las preguntas pensando en Génesis capítulo 1, versículos 1 a 25. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y si tienen que abrir de nuevo las Biblias y revisar, no hay ningún problema. Pero ¿quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Sofía Valencia, adelante. ¿Cómo está? Mire, primero el personaje, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo que estaban en la creación. Ellos son los principales personajes que están en ese capítulo. Y también se puede, no sé si tomarlo como objeto o no. O sea, el personaje también Adán y Eva que fueron creados hacia el final. Esos serían los personajes que aparecen ahí en ese capítulo, porque los otros ya son objetos como los animales, las plantas y la tierra. Esa sería mi participación, Pastor. Muchas gracias por esta participación. Sí, tenemos Dios y me alegra tanto que usted haya mencionado la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque tenemos en el primer versículo, Dios en el principio. Escuchamos del Espíritu en versículo 2. El versículo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y también tenemos aquí, cuando Dios habla, pues más adelante vamos a ver en la creación de Adán y Eva para el jueves, en nuestra próxima clase, cuando Dios va a hacer el hombre, Él dice, hagamos el ser humano. ¿Por qué Dios está hablando en la primera persona plural? Dios no dijo, voy a hacer, hago, voy a crear. Él dijo, hagamos. Aquí vemos una prueba, evidencia de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces aquí es, si ustedes están tratando de defender la doctrina de la Trinidad con algún amigo, con algún conocido, hay algunas partes muy claves. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. Hay Dios Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y hay Jesús mismo en el río, y Dios Padre afirma que Jesús es su Hijo.
Hay otros versículos también que son muy buenos para defender la Trinidad, pero aquí también en la creación del mundo vemos la Trinidad. Muy bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, Blanca, estimada Blanca, adelante. El cielo, la tierra, las aguas, los animales, la luz, el día, la noche. Toda la Muy- creación, exceptuando al hombre, ¿no? Sí, toda la creación. Vamos a escuchar acerca de la creación del hombre en la próxima, pero sí, la luz, el firmamento, los mares, la tierra seca, la hierba verde, las lumbreras, los animales marinos y las aves, las bestias, serpientes, los animales de la tierra, la creación de Dios. Imagino, no sé dónde viven todos ustedes. En la primera parte tuvimos un poco de tiempo para presentaciones. Tenemos compañeros de Denver, Colorado, y me hace pensar en las montañas. Me radico en Quito, Ecuador, donde casi todos los días puedo ver las montañas. En Colombia, pues, ¿quién es de la costa atlántica? Alguien de Barranquilla. Ver el mar, el océano. Y somos muy bendecidos de todos los días ver esta creación maravillosa de nuestro Dios. Vamos con la tercera pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, Salvador, adelante, hermano. Sí, muchas gracias. En el primer momento de la existencia del mundo, en la creación. Exactamente, en la primera existencia, los cielos y la tierra había, esto es difícil para nosotros comprender. ¿Cómo pudo haber nada, pero todavía Dios? Y Dios creó todo con solamente su palabra. Esto simplemente creemos por medio de la fe. Es simplemente algo que podemos creer por la fe, como dice Hebreos 11:3, por la fe. Perdón. Voy a silenciar la Hilda simplemente por un poquito de ruido aquí. Hebreos 11:3, un buen versículo para utilizar mientras están estudiando la creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También nos demuestra el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que Él en un instante pudo crear las cosas que vemos hoy en día en la creación. Muy bien, ¿y cuándo ocurrió esta historia? En el principio, los primeros 6 días normales. ¿Y cuál es el problema? Pues típicamente cuando ustedes van a usar el método de las 4C va a haber un problema. Había un hombre ciego. Había una viuda que perdió a su hijo. Había una mujer enferma. Había un pueblo rebelde. Había una falta de fe. Típicamente podemos encontrar un problema. Lo interesante es que aquí no hay problemas, porque estamos leyendo acerca del mundo antes de la caída en el pecado. Aquí tenemos un vistazo hacia la perfección, porque estamos leyendo los detalles de la creación y estamos estudiando una época en que no había pecado todavía. Entonces, el problema es lo que vemos en nuestro alrededor hoy en día, la creación caída, que hay pecado, que no hay perfección, que hay problemas a nuestro alrededor. Entonces, aquí no hay necesariamente un problema. ¿Y cuáles son los eventos que ocurrieron? ¿Puede alguien en sus propias palabras contarnos rápidamente
el relato de la creación. ¿Puede alguien darnos un resumen de nada más versículos 1 a 25 en sus propias palabras, por favor? Y tiene libertad de contar la historia como quiera. No hay mala forma de hacerlo. Sí, Sofía Valencia, adelante. Sí, voy a hacer como una pequeña síntesis, en el sentido de que primero creó Dios los cielos, después la tierra, después hizo la separación de las aguas, que corresponde a la atmósfera, él con el poder de su palabra también preparó la tierra, poniendo los árboles, los frutos, después creó los animales, los grandes animales, y hizo separación entre la luz y las tinieblas. Eso es más o menos forma resumida, pastor. Sí, gracias por este resumen. Muchas gracias. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos aquí, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Y la respuesta es aún no, porque técnicamente no hay un problema aquí, pero en Cristo nos espera algo parecido y hasta algo mucho mejor en el cielo. Entonces, pensando en los problemas a nuestro alrededor, que vivimos en este mundo caído, pues encontramos consuelo, encontramos una solución en Cristo, y en algún día, cuando nos toca salir de este mundo, vamos a disfrutar de un ambiente perfecto de nuevo en el cielo. Esperamos esto por los méritos de Cristo Jesús. Vamos ahora a pasar a este último paso de consolidar. Y vamos a aplicar ahora el relato, la historia de la creación a nuestras vidas. Y vamos a estar buscando aplicaciones, porque a veces puede ser muy fácil pensar en los detalles. Sí, había nada, Dios creó todo, aquí es la secuencia, en este día creó tal cosa, después Él hizo tal cosa. Pero vamos a tratar de pensar en esta parte de la escritura y aplicarla a nuestras vidas. Vamos a hacerlo usando estas 5 preguntas de consolidar. Y en el futuro, cuando usemos el método de las 4C, estas 5 preguntas van a ser las mismas preguntas siempre. Y son: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir? Y vamos a iniciar con una actividad. Yo uso mucho estas preguntas para estudiar la palabra de Dios con unos amigos. Tal vez algunos de ustedes conocen el profesor Nathan Schulte. Él es profesor de Academia Cristo y también vive aquí en Quito, Ecuador. Entonces, una vez a la semana nos reunimos por 45 minutos para estudiar un poco de la palabra de Dios. Y recomiendo a ustedes hacer lo mismo. Esto es una muy buena forma de estudiar la palabra de Dios, hacerlo con otra persona. Y porque sí, porque existe la tentación de olvidarnos de estudiar la palabra de Dios, pero si usted va a hacerlo con otra persona, es buena forma de asegurarse de que siempre esté estudiando. Entonces, la actividad que vamos a hacer ahora y la actividad que hago con el profesor Nathan es: tratamos de usar 10 palabras, solamente 10 palabras o menos. No sería pecado usar 11, 12, pero 10 palabras para resumir esta parte de la Biblia. Entonces vamos a tomar un momento de silencio para estar pensando en, ¿cómo puedo yo resumir Génesis capítulo 1 a 25 en 10 palabras? Y mientras ustedes están haciéndolo, voy a seguir aprovechando la oportunidad de compartir algunos consejos. También es forma en que mi esposa y yo estudiemos la palabra de Dios. Leímos juntos un capítulo, por ejemplo, Filipenses. Y
leemos Filipenses y para un capítulo tratamos de resumirlo en 10 palabras, en un cuaderno. Y la próxima noche, capítulo 2. En 10 palabras. ¿Qué dice este capítulo? Capítulo 3, en 10 palabras más o menos, para tener un resumen. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Cuando alguien ya esté listo, muy bien, Blanca, ¿cuál es su resumen? Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Muy bien, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Yo lo resumiría el primer momento de la creación del mundo. Muy bien. Bien conciso, excelente. Sofía Valencia. Dice, formación de la tierra y lo que en él habita. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias por la participación y vamos a seguir haciendo esto en nuestras clases, tratando de resumir la historia en 10 palabras más o menos. Ahora, pensando en la creación del mundo, ¿qué pecado necesitamos dejar a los pies de Jesús? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? No nos gusta típicamente pensar en nuestro propio pecado, pero todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos pecadores y es bueno confesar nuestros pecados a Dios. Entonces, ¿hay algo aquí que Dios nos enseña a confesar? Sí, Blanca, adelante. La desobediencia, pastor. Ok, la desobediencia y vemos como un contraste entre los caminos del mundo caído y el mundo perfecto. Especialmente, creo que el martes que viene vamos a estudiar la caída y vamos a pensar en la desobediencia. Puede haber la tentación de tratar de armonizar la creación con la evolución. No sé, puede ser una tentación a veces en la escuela, en la universidad para unos jóvenes. Puede haber esta tentación de tratar de decir, sí, es posible, 6 días, seis épocas de millones de años. También me hace pensar la creación en cómo podemos descuidar la tierra. Dios nos ha dado este regalo maravilloso, su mundo. Entonces, deberíamos hacer nuestra parte para cuidar el medio ambiente y entonces esto es también una cosa que tal vez tengamos que confesar. También me hace pensar en mi falta de perfección. Aquí en los primeros versículos de Génesis vemos el mundo perfecto y yo puedo ver a mí mismo en el espejo y pensar, yo no soy perfecto. He fallado en muchas áreas de mi vida. Pero no solo queremos enfatizarnos, no solo queremos enfocarnos en nuestro pecado, también queremos enfocarnos en el amor de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? Esta es una pregunta clave mientras estamos estudiando la palabra de Dios, porque nos ayuda a pensar en la gran cantidad de amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿dónde vemos que tenemos un Dios amoroso, de compasión, de misericordia? Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo veo el amor de Dios en que yo sé que Dios no hace excepción de personas, pero en este caso Dios
sí hizo una excepción, dijo que el hombre era lo mejor que había creado, a pesar de que haya creado el universo, los planetas, las constelaciones, los animales, todo eso que podemos ver como una película de Hollywood, que me lo puedo imaginar, pero a pesar de todo eso que Dios creó, él dice que el ser humano es la mejor creación que pudo haber hecho, y eso para mí demuestra el amor de Dios tan inmenso hacia nosotros. Muchas gracias, Salvador. Sí, ustedes pueden tener la confianza de que ustedes son la parte más importante de la creación. Y Dios envió a su Hijo a este mundo para redimir a nosotros, no a las plantas, no a los animales, no a los mares y las montañas. El Hijo de Dios vino para entregar su vida en rescate por nosotros. Y aquí vemos, sí, el amor de Dios. Tenemos ese privilegio de ser la parte más importante de la creación de Dios. Muchas gracias. Sofía Valencia, adelante. Sí, de nuevo, disculpe, mire, también yo veo el amor de Dios en cómo, con qué paciencia, con qué maravilla creó la tierra para prepararla para que el hombre habitase en ella. La creó con una perfección en todo lo que él hizo. Ahí podemos ver su gran amor para con nosotros. Y después la coronó con nosotros. Fuimos nosotros los que pecamos y erramos, pero en sí lo que Dios creó fue hermoso, porque lo hizo por amor para nosotros, para que habitásemos en él. En eso veo el amor de Dios en ese capítulo, mi estimado profesor. Sí, gracias. Sí, a usted. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Sí, y vemos que tenemos un Dios perfecto. No somos perfectos, pero como usted mencionó, tenemos un Dios perfecto. Gracias también por la aportación de Valentina, que Dios creó todo con amor y lo hizo para nosotros. Entonces podemos pensar en todas las ricas, en la comida rica. Yo he tenido el privilegio inmenso de viajar por algunas partes de América Latina para conocer a estudiantes. Espero poder tener la oportunidad de conocer a ustedes también. Y puedo pensar en la comida de Colombia, la bandeja paisa, sancocho, chicharrón, arepa. Pienso en la comida de México, los tacos al pastor. No sé si tenemos a alguien de Puebla, pero en la ciudad de Puebla hay un taco que se llama el taco árabe. La comida de Ecuador, donde vivo yo, ceviche, pescado. Y todo esto podemos disfrutar debido al amor de Dios. Él creó el mundo con nosotros en mente y Él hizo cosas para que los disfrutáramos. Disfrutar de la comida, disfrutar de las mascotas, disfrutar de la habilidad de ir por una caminata en la naturaleza, disfrutar de la habilidad de nadar en el mar y disfrutar del sol en la playa. Y aquí vemos en esta creación que Dios nos ama y Él quiere que disfrutemos de su creación. Tenemos un Dios absolutamente increíble. Vamos ahora a la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Y Blanca, veo su mano levantada, no sé, es de que lo anterior. que hagamos sea para agradarle a él y no para agradarle a los humanos, ¿no? A los hombres. Que todo lo hagamos pensando en dar honra y gloria a nuestro Padre Creador. Sí, darle gloria, darle honra, como Dios, tú creaste los cielos y la tierra, te alabamos por esto. So, darle la gloria que Él merece. Muy bien. Alabarlo como el creador, dar testimonio de la creación a otras personas,
cuidar el mundo también, cuidar el medio ambiente. Y la última pregunta en este paso, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería bueno compartir esta historia? Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo voy a dar dos respuestas. Una es como usted lo dijo al principio, con las personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres, que no tiene validez, que creen en la evolución, ¿verdad? Entonces es cuando yo comparto esta respuesta con ellos sobre el principio de la creación en el momento cuando Dios creó todo. Y no hay algo que yo no puedo entender, que la respuesta que siempre me ha dado una persona que cree en evolución y en una Biblia es que la Biblia fue hecha por hombres, pero pues, si lo examinamos bien, los hombres mismos son los que han hecho la teoría de la evolución, y pues diría lo mismo, ¿verdad? Que pues no puedo creer a los hombres que pueden estar mintiendo sobre la teoría, y pues que creo más en Dios. Y la segunda es que la comparto con mis hijos, que les fascina cuando les cuento la historia de cuando Dios creó el mundo. Muy bien, con los niños y qué bueno darles a sus hijos esta fundación desde una edad muy, muy pequeña para enfatizar que nosotros como creyentes creemos que Dios creó el mundo, porque mientras los niños crezcan van a escuchar otras cosas y otras versiones. Entonces, muy importante darles esta formación bíblica desde una edad pequeña. También, como usted mencionó, dar testimonio en un ambiente académico o científico, muy bien. Antes de ir al seminario, yo estaba trabajando en un equipo haciendo mapas. Me gustó mucho este trabajo, haciendo mapas, y estaba trabajando con un equipo y la mayoría de las personas en este equipo no eran cristianos. Y estuvimos en un lugar muy rural en los Estados Unidos y había un cañón muy grande donde había un río y un cañón con rocas y piedras. Y un científico en nuestro equipo dijo que es muy obvio, es sin duda, hace muchos años, este río cambió de dirección, y él pudo como hacer su investigación con los estratos de la roca y de las piedras, y él estuvo convencido de que hace miles de años este río cambió de dirección, probablemente por una inundación grande. Pero él no tenía fe en la Biblia. Y yo pude hablar con él, pero la Biblia habla de una inundación mundial. Usted es un científico bastante inteligente, uno de los mejores en su área. Y usted reconoce que había un cambio de dirección. Y la Biblia también habla de exactamente la misma cosa. Entonces, por eso es bueno saber también las historias bíblicas, porque seguro van a estar ustedes en situaciones muy parecidas y pueden dar un buen testimonio. Gracias por toda la participación. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto final. Yo hablé un poco en la primera parte de nuestra clase sobre el curso La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos, y cómo hay un proyecto final muy grande para avanzar a Discipulado 2. Pero también en cada curso, en este nivel de Discipulado 1, hay un proyecto final más pequeño. Ustedes van a tener un proyecto final, tienen que cumplir con el proyecto final para aprobar este curso. Y voy a compartir un poco de información ahora, simplemente para que puedan ir pensando en el proyecto. No tienen que iniciarlo hoy día. De hecho, tal vez mejor esperar, porque en cada clase vamos a hablar un poco más sobre el proyecto final, pero solo quiero plantar algunas cosas con respecto al proyecto ahora. Entonces, ustedes van a desarrollar un estudio bíblico
sobre Génesis capítulo 37. Jesús es vendido por sus hermanos. Y ustedes van a usar este método de las 4C, captar, contar, considerar y consolidar, para formar un plan para estudiar esta parte de la Biblia con otras personas. Entonces van a estudiar ustedes Génesis capítulo 37, van a pensar en el contenido, van a tratar de crear una forma para captar la atención, ya sea compartiendo una historia, plantando una pregunta, compartiendo un video, compartiendo una estadística. Van a hacer algo para captar la atención. Después van a contar la historia usando sus propias palabras y van a contestar las preguntas para consolidar y considerar. Entonces, van a crear ustedes como un guión, van a crear como su propio guía de maestro para un estudio bíblico para Génesis capítulo 37. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? Y vamos a hablar un poco sobre el proyecto final en cada clase en vivo. Entonces, en este momento nada más plantando el concepto. Van a iniciar con algo para captar la atención, van a prepararse para contar la historia y van a preparar respuestas a las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar. Sí, compañero Salvador, adelante. Sí, mi pregunta es, ¿este proyecto final va a ser como los anteriores con respecto a el guión que tenemos que preparar sobre cómo hablar, contar usando el proyecto de las 5 S, de la S? Se me olvidó, perdón, se me fue la palabra. Entonces, ¿lo vamos a escribir o tiene que ser como un video compartiendo o cómo? Perdón. Sí. Para este curso es simplemente escribir su guión. No, si puede compartir su estudio con otras personas, lo ideal. Por eso estamos en Academia Cristo, queremos brindar capacitación para compartir con otros, pero no es requisito para aprobar el curso. Entonces, simplemente escribir, aquí es mi manera de captar la atención. Voy a compartir esta historia. Aquí son mis respuestas para las 7 preguntas de considerar. Aquí son mis respuestas. Y pueden hacerlo en el programa de Word o puede escribirlo y tomar una foto, mandarme a la foto. Estoy también trabajando en una forma para hacerlo con un formulario en Google. Entonces voy a compartir con ustedes un enlace y pueden simplemente poner su contenido en este formulario en Google si uno no tiene Word. Pero no es necesario grabar a sí mismo enseñando su contenido, dando su clase, pero si usted puede hacerlo, si alguien puede en la clase, esto sería excelente. Sería lo ideal, pero no es necesario en este curso. ¿Alguna pregunta más? Ya llegamos a la hora. Entonces, si alguien necesita salir por otro compromiso, no hay ningún problema. Estamos grabando la clase, pero me gustaría tomar 5 minutos más para hablar un poco más sobre la creación, la evolución y hablar un poco sobre nuestro Salvador Jesús, Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Jesús con la creación del mundo? Entonces vamos a cerrar hablando un poco sobre estos temas. Y si le toca un compromiso sin ningún problema, puede salir. Entonces vamos a hablar un poco sobre este señor, el señor Charles Darwin. Seguro muchos de ustedes han escuchado de este señor.
él escribió un libro muy famoso en el año 1859, que se llama El origen de las especies. Y en esta obra, él desecha la enseñanza bíblica de la creación de las criaturas del mundo a favor de la idea de un desarrollo evolutivo de las especies. Y Darwin rechazó la providencia de Dios al decir que la preservación de todas las especies podría estar determinada por la supervivencia de los más aptos. Entonces, para él, todo tiene que ver con la especie siendo lo más apto. Pero el problema es que esta mentalidad, pues primeramente no es bíblica, pero también niega la verdad bíblica que la muerte no es resultado de no ser apto, sino la muerte es consecuencia por nuestro pecado. Entonces, él dice que las criaturas que van a morir es que no son muy aptos. Y los que van a seguir viviendo es que son bien aptos. Ninguno de nosotros es apto, pensando en nosotros como seres humanos. Y merecemos la muerte como castigo por todos nuestros pecados. Vamos a regresar a la solución que tenemos poco antes de cerrar, que en Cristo somos salvos. A pesar de todo nuestro pecado, en Cristo tenemos la certeza de la vida eterna. Pero un poquito sobre su filosofía, este señor Charles Darwin. Y él también proveyó mucho la teoría de la evolución. Pero esta teoría, la teoría de la evolución, que había una bacteria que se convirtió en un pez, que se convirtió en una serpiente, que eventualmente llegó a ser animal, que llegó a ser un mono, que llegó a ser eventualmente un ser humano. Hay problemas, hay huecos y Salvador mencionó usando la razón humana. Incluso la razón humana puede identificar huecos en esta teoría. Primero, no hay evidencia, no hay ninguna prueba de esta teoría de la evolución. Y la primera regla de la ciencia es que una teoría tiene que ser probada. Y si una cosa no puede ser replicada, si un concepto no puede ser probado, no puede ser definitivamente algo real, ya que la evolución nunca ha sido replicada, nunca ha sido probada, no tenemos evidencia de la evolución, no puede ser verdadero. Entonces, mejor confiar en lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó el mundo en 6 días. La evolución dice que la materia siempre existía y que todo se desarrolló y hasta la vida comenzó por casualidad, sin ninguna inteligencia para ordenar las cosas. Pero vemos que vivimos en un mundo muy ordenado y es increíble cómo funcionan nuestros cuerpos. ¿Cómo puede todo esto ser un accidente? Para mí, la razón humana dice que no es posible, que todo esto que podemos, la habilidad de correr y hacer ejercicio y hacer matemáticas y disfrutar de los pasatiempos que nos gusta, todo esto no puede ser debido a un accidente por casualidad. También la teoría de la evolución no toma en cuenta cosas como la inundación mundial y su efecto en la edad de los fósiles. A veces personas dicen, es que hay fósiles muy, muy antiguos, por eso debe haber sido una época de millones y de millones de años.
Pues, pero la presión del agua bajo una inundación mundial puede formar fósiles muy antiguos. Entonces es importante tomar en cuenta todos estos factores mientras estamos estudiando la evolución y la creación. Y la evolución no toma en cuenta que un ser supremo pudo crear todo. Y a veces nos toca tener la humildad de reconocer, hay alguien más inteligente, más poderoso que yo. Es mi Dios, mi creador, y Él hizo todo. Entonces, vamos a ahora ver una conexión a Jesús. Es posible que alguno de nosotros haya caído en la tentación de no crear todos los relatos bíblicos. Todos nosotros somos culpables de algún pecado, pero el antídoto que tenemos es Cristo. La verdad es que vamos a morir algún día. Es consecuencia del primer pecado de que vamos a estudiar en este curso, pero la muerte física simplemente nos va a conducir a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. En Cristo hay perdón. En Cristo somos nuevas creaciones. En Cristo tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos un propósito para nuestras vidas también. Cristo, nuestro Salvador, Él vino para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, para sufrir la muerte que merecemos, pero Él también estuvo involucrado en la creación del mundo. ¿Puede alguien leer mientras estamos cerrando nuestra clase Juan capítulo 1, versículos 1 a 3 y versículo 10, por favor? Las palabras que tenemos aquí en la pantalla. ¿Algún voluntario para leer Juan 1, 1 a 3 y versículo 10? Gabriel David, adelante. Bien, dice así, Juan 1, 3 al 10, dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Algún aporte, señor Gabriel? ¿Cómo? No, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos aquí que la palabra existía en el principio. También vemos que la palabra estaba en el mundo. La palabra entonces es Jesús, porque Juan capítulo 1 también nos dice que la palabra se hizo carne. Y esto también va más allá de nuestra comprensión. Nuestras mentes finitas no pueden comprender esto, que Cristo es la palabra es Jesús. Había la palabra y la palabra se hizo carne, pero es simplemente una verdad bíblica y por eso podemos ver aquí en este texto la palabra y poner en lugar de palabra Jesús. Y vamos a hacerlo. En el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Dios mismo era Jesús. Jesús estaba en el principio con Dios. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no lo conoció. Entonces vemos que nuestro Salvador, que entregó su vida para nosotros, también estuvo presente y participando en la creación del mundo. Es más, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Lo vemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces demos gracias a Dios por su Hijo, por lo cual todas las cosas fueron hechas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, señor Gabriel. Quería saber si la clase está siendo grabada para poder reproducirla más tarde, un tiempo que tenga solo, porque bueno, estoy viviendo con una cierta cantidad de personas y se me hace un poquito difícil concentrarme. Quería saber si está siendo grabada. Sí, voy a grabar todas las clases y de hecho, y en el turno noche es la misma clase que acabamos de tener. Entonces, no hay necesidad de asistir en la tarde y en la noche, pero voy a grabar todas las clases. Entonces, típicamente Zoom toma 1 hora más o menos, típicamente mucho menos, para convertir la clase en un archivo. Y voy a subir este archivo a YouTube y compartirlo con todos ustedes por medio de nuestro grupo. Y esta noche también voy a grabar la clase de esta noche y también compartirla con todos ustedes en nuestro grupo de WhatsApp. Y vamos a hacerlo para todas las clases. Muchas gracias. A usted, a usted. Y señor Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Solo quería comentar sobre el punto que usted hablaba sobre la teoría darwiniana. Es una teoría que me gusta mirar, leer, aprender del pensamiento de este señor Darwin. Y mi aporte nada más sería que, como usted ya lo dijo, que no ha habido una ¿cómo se llama? ¿Una prueba tal vez? ¿Una evidencia? Sí, una prueba. Sí, claro. Gracias. Una prueba, ya que pues la teoría, como él la llama, darwiniana, sobre su libro en los pájaros, él nunca pudo mostrar que un pájaro dejó de ser un pájaro, ¿verdad? Nunca se convirtió en un pez o en otra especie. Y solo pero me gusta mucho estudiar sobre esta teoría darwiniana, o ya sea la mitología griega que tiene de la creación, también la teoría no sé si sea china o coreana, la teoría del huevo sobre la creación. Sí, sí, Eso adelante. sería todo mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y usted, Sí, no. Sí, estoy muy contento de que mencionó usted que es bueno estudiar lo que dicen los científicos para que podamos hablar con inteligencia con los demás, ¿cierto? Si usted va a tener una conversación, o si alguno de ustedes va a tener una conversación con alguien que se aferra mucho a la teoría de la evolución, va a ser muy importante entender el punto de vista de la otra persona. Entonces, por eso no digo que es peligroso leer de Charles Darwin. De hecho, puede ser bueno como cristiano saber lo que han dicho los científicos durante los años. Muy Sí, bien. Adelante. No, sí, es por lo que me gusta estudiar sobre, como le digo, la evolución darwiniana o la mitología griega, porque uno aprende y cuando uno conoce a personas que tienen esos pensamientos, sabe cómo contestar y no nomás se guía por lo que usted piensa que ellos creen, sino está entendiendo lo que ellos están exponiendo. Simplemente uno debe estar preparado para exponer la fe de nuestra fe. Muy, muy bien. Y de hecho, Academia Cristo produjo hace unos meses una serie de videos. No me acuerdo el número, tal vez 5 o 6 videos sobre la teoría de la evolución. Voy a compartir
probablemente el día mañana, para no llenar tanto nuestro grupo de WhatsApp hoy con las grabaciones y todo. Pero voy a compartir con ustedes estos videos porque son muy bien hechos. Hablan más en la profundidad sobre la creación y la evolución. Tocamos solamente un poquito de este tema muy grande. Y estos videos van a proveer más información, una mejor base. Entonces, son un buen recurso estos videos. Muy bien, gracias a todos por la participación. De nuevo, muchas gracias por inscribirse en este curso, por dedicar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir la grabación, pero también voy a compartir un video para ver antes del día jueves para la lección 2. También pido a todos que lean, por favor, Génesis capítulo 1, 26 a 2, 25. Vamos a estudiar la creación del hombre y de la mujer. Nos dará un poco de oportunidad para hablar sobre el matrimonio y la familia. Vamos a cerrar con una oración, pero de nuevo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, Dios de gracia, gobierna nuestro corazón para que nunca nos olvidemos de tus bendiciones, sino que constantemente te agradezcamos y te alabemos por todas las bondades que nos has manifestado en este mundo por medio de Jesús. Hasta que, con todos los creyentes, te alabaremos eternamente en tu reino celestial, en tu reino perfecto en el cielo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, que nuestro Dios, nuestro Creador, que Jesús, la palabra que se hizo carne, que el Espíritu Santo, que nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Chao, chao a todos. Adiós. Hasta Gracias. pronto. A usted. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.